Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de cómo se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un momento histórico en el que dos de las potencias mundiales que se disputaban el control absoluto de Europa se repartieron un país como si de una tarta se tratase. Hablamos del acontecimiento que hizo que Reino Unido y Francia dejaran de mirar a otro lado y le hicieran frente a la Alemania de Hitler. Hoy en Memorias de Pez os hablo de la invasión de Polonia. Para entender este conflicto hemos de irnos al final de la Primera Guerra Mundial, donde tras colapsar el Imperio Austrohúngaro, Rusia y Alemania, Polonia había renacido como país y sus fronteras habían sido restablecidas por el Tratado de Versalles. En resumen, tanto Rusia como Alemania habían perdido un trozo de su pastel. La Rusia soviética llegó a entrar en guerra con la recién creada República de Polonia, pero no les fue nada bien y los polacos les comieron la tostada a los rusos extendiendo el territorio polaco al este. En esta guerra, como sucedería a posteriori, los polacos se vieron obligados a depender de sus propios recursos, debido a la casi nula ayuda de las potencias occidentales. Al finalizar el conflicto, y después de verle las orejas al lobo, los polacos basaron su planificación militar a largo plazo en prepararse para hacer frente a la amenaza rusa. Para fortalecer su posición, se aliaron con Rumanía y Letonia. Además, Polonia mantuvo una alianza con Francia que resultó muy complicada, debido a la gran inestabilidad política que había en la Galia por aquel entonces, fruto de la devastación que había sufrido la población francesa durante la guerra y la posguerra. Por su parte, aprovechando alguna que otra lagunilla del Tratado de Versalles, los militares alemanes ya habían empezado a planificar desde 1920 una hipotética guerra contra Polonia, siendo sus objetivos recuperar la ciudad libre de Danzig que dividía el territorio alemán en dos y los territorios polacos de Pomerania, Poznań y Silesia. Sin embargo, las restricciones del tratado y la debilidad interna de Alemania hicieron que tales planes fueran imposibles de realizar. Pero claro, llegó Hitler y su ascenso al poder en 1933 capitalizó el deseo alemán de recuperar los territorios perdidos, al que los nazis añadieron el objetivo de destruir una Polonia independiente. Por cierto, cabe destacar que ese mismo año el mariscal polaco Józef Pilsudski propuso a los franceses un plan para una invasión conjunta para sacar a Hitler del poder, y los franceses le dijeron que no, que era simplemente un loco. Pero bueno, vamos al temita. Resulta que en 1934 los alemanes decidieron firmar el Pacto de No Agresión con Polonia, y de hecho intentaron atraer poco a poco a los polacos a su bando antisoviético. No obstante, los polacos no eran tontos y sabían que estaban entre la espada y, bueno, la espada. Así que decidieron mantenerse neutrales y no posicionarse con ninguno de los dos. Por su parte, y sabiendo la que se les venía encima, los checos llegaron a negociar un acuerdo con los polacos, en el último minuto por el cual renunciarían al territorio en disputa tomado en 1919 y la mitad de la propiedad de las fábricas de armas Skoda a cambio de la intervención militar polaca en caso de un ataque alemán, pero la cosa se iba a complicar. Tras anexionarse Austria en 1938, Hitler fija su atención en Checoslovaquia y consigue parte de su territorio gracias al Pacto de Múnich, que se firmó con Reino Unido y Francia en septiembre. Después de esto, el tío del bigote hizo lo que le dio la real gana. Violó el Pacto de Múnich y en marzo de 1939 se produjo la ocupación y el desmembramiento del resto de Checoslovaquia, así como la recuperación del territorio de Memel, que había sido cedido por Lituania. Reino Unido y Francia seguían sin mover un dedo, y evidentemente los polacos ya estaban con las orejas tiesas ante el expansionismo alemán. Como habían acordado con los checos, Polonia envió a sus tropas a ocupar por la fuerza el territorio de Teschen y el cruce ferroviario de Bochum, para mantenerlo fuera del alcance de los alemanes. Para principios de abril, Hitler comenzó a exigir a Polonia la devolución del territorio del corredor polaco y la entrega de Danzig. Por si fuera poco, Hitler exigió a los polacos que construyeran una carretera y una línea de ferrocarril extraterritorial que uniese Polonia con Alemania. De todo esto, ¿sabéis lo único que Polonia aceptó? La construcción de la carretera. Con estos humos, ambas partes se prepararon para la guerra en un ambiente intensísimo. No obstante, antes de que todo estallara por los aires, aún iba a ocurrir una cosilla más. Alemania volvió a alterar el panorama estratégico, firmando en agosto de 1939 un pacto de no agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto de Ribbentrop-Molotov.
que contenía protocolos secretos diseñados para repartirse Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Francia y Reino Unido se tomaron fatal el acuerdo, como es lógico, y de hecho Reino Unido firmó a su vez el Pacto de Ayuda Mutua con Polonia el 25 de agosto, que ya ves tú de qué les iba a servir a los pobres polacos. A finales de agosto de 1939, la posición de Polonia era muy chunga. La principal debilidad de Polonia fue la falta de un ejército modernizado. En la década de 1920, Polonia había tenido la primera fuerza aérea totalmente metálica del mundo, pero desde entonces se había quedado muy lejos de las demás potencias, ya que era una nación agraria sin una industria significativa y, aunque el diseño de armas polaco era igual o superior al alemán y soviético, carecía de la capacidad para producir equipos en grandes cantidades. Para que os hagáis una idea, motorizar una sola división con los estándares alemanes habría requerido el uso de todos los automóviles y camiones civiles del país. Aún así, en contra de todo lo que muchas veces se piensa, el gasto en defensa de Polonia fue altísimo. De hecho, respecto a su porcentaje del Producto Nacional Bruto, fue el segundo país que más se gastó en Europa en la década de 1930, solo por detrás de la Unión Soviética. Aun con estas, respecto al gasto total, únicamente el presupuesto de la Luftwaffe durante 1939 fue 10 veces mayor que todo el presupuesto de defensa de Polonia durante la guerra. Sin embargo, la principal ventaja de Polonia estaba en la inteligencia. A principios de la década de 1930, un grupo de jóvenes matemáticos habría logrado descifrar los códigos militares alemanes de la máquina de codificación Enigma, supuestamente irrompible. Vamos, que la inteligencia polaca podía leer prácticamente todo el tráfico de radio alemán, y para el 1 de septiembre de 1939, el alto mando polaco conocía la ubicación y disposición del 90% de las unidades de combate alemanas en el frente oriental. Desafortunadamente, la capacidad de maniobra del ejército polaco era mucho menor que la del ejército alemán. Aún así, en Polonia no eran conscientes de su propia debilidad frente a Alemania, y en Varsovia eran muchos los que estaban convencidos de una victoria polaca en caso de guerra. El principal objetivo de Polonia era atraer a Francia y a Reino Unido a la guerra, ya que si todo iba bien, un contraataque anglo-francés en el oeste reduciría la presión alemana y los aliados podrían abastecer a las fuerzas polacas a través de su amiga y aliada Rumanía. Así se ordenó a las fuerzas polacas que se acercaran muchísimo a la frontera para garantizar que cualquier ataque alemán se convirtiera de inmediato en un combate importante y no en pequeñas escaramuzas. Con esta táctica los polacos se asegurarían de que los aliados no pudieran eludir sus obligaciones del tratado. Los enfrentamientos armados a lo largo de la frontera se hicieron cada vez más frecuentes en agosto de 1939 y los temerosos franceses instaron a los polacos a evitar provocar a Hitler. Las fuerzas polacas se habían movilizado parcialmente en secreto en el verano de 1939, sin embargo la movilización se detuvo por la insistencia francesa. En estos días hubo un tira y afloja respecto al protocolo de actuación junto con Francia, que Polonia acabó pagando muy caro. Como resultado de esto, solo alrededor de un tercio de las fuerzas polacas estaban equipadas y en su lugar el 1 de septiembre, cuando estalló la guerra. El 31 de agosto las unidades aéreas polacas operativas se dispersaron en aeródromos secretos y los 3 destructores más modernos de la Armada ejecutaron la Operación Pekín en cooperación con Reino Unido, saliendo del Mar Báltico para unirse a la Royal Navy. Por su parte, los submarinos polacos se dispersaron para comenzar las operaciones de colocación de minas. Además, las fuerzas terrestres polacas estaban agrupadas en 7 ejércitos y 2 grupos operativos, mientras que la fuerza aérea había desplegado un total de 433 aviones. El plan de defensa de Polonia era muy complicado de ejecutar, ya que consistía en realizar una retirada táctica desde sus posiciones en la frontera hacia los ríos Vístula y San, para utilizarlos como línea defensiva natural, sacrificando parte de su territorio y también de su industria. Por su parte, el plan de batalla alemán que recaía en el general Heinz Guderian consistía en la división de la Wehrmacht en 2 grupos de ejércitos. El más grande en el sur, comandado por el general Gerd von Rundstedt, operaría desde Eslovaquia, y un ejército al norte al mando del general Fedor von Bock partiría desde Prusia Oriental. Si bien el Estado Mayor de la Wehrmacht alemana ya tenía planes de aplicación de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, la campaña alemana en Polonia no incorporó del todo esta nueva táctica. Respecto a los cielos, los alemanes no encontraron rival. La temida Luftwaffe, que ya había sido probada en la Guerra Civil Española, había aparecido para ser la pesadilla de los aliados durante toda la guerra.
A las 4:45 del 1 de septiembre, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán, la invasión comenzó. El acorazado Schleswig-Holstein estaba amarrado en el puerto de la ciudad libre de Danzig, en una visita de cortesía. A las 5 menos cuarto, los cañones gigantes del acorazado abrieron fuego sobre las posiciones polacas. Cuando amaneció, los hombres de las SS avanzaron hacia la Westerplatte, esperando encontrar solo los restos pulverizados de la guarnición polaca. Sin embargo, los defensores resistieron, y en un abrir y cerrar de ojos, el ataque alemán fue hecho pedazos. Esta resistencia se prolongó durante 7 días tras bombardeos desde mar y aire antes de capitular. Las fuerzas alemanas y sus aliados eslovacos atacaron Polonia en la mayoría de los sectores de la frontera. En el norte atacaron el corredor polaco. En el sur y centro de Polonia, las puntas de lanza blindadas nazis atacaron Lodz y Cracovia. En los cielos, los aviones alemanes comenzaron a bombardear ciudades, pueblos, aeródromos y objetivos estratégicos. En la batalla de Vidna, una pequeña fuerza resistió durante 3 días en un área fortificada cerca de la ciudad de Lomza, ante una fuerza alemana de 3 divisiones provenientes de Prusia Oriental, en un hito que aún hoy en día es conocido como las Termópilas polacas. Por otro lado, la batalla en el corredor polaco fue una sangría, y fue aquí donde nació el curioso mito de la caballería polaca cargando contra los tanques alemanes. Resulta que mientras las fuerzas Panzer y motorizadas hacían retroceder a las fuerzas polacas, una unidad de la Brigada de Caballería se desplazó a través de las líneas alemanas a última hora del 1 de septiembre, en un esfuerzo por contraatacar y frenar el avance alemán. La caballería polaca montó una carga de sable, haciendo huir a los alemanes en ese momento, mientras que un grupo de carros blindados alemanes llegó al lugar y abrió fuego contra la caballería, matando a varios soldados y obligando al resto a retirarse. Los propagandistas alemanes utilizaron el episodio e incluso hicieron una película para mofarse, pero lo cierto es que se las vieron crudas en el momento. La superioridad mecánica de Alemania era insalvable. Para el 3 de septiembre, aunque el país estaba muy animado por la noticia de que Francia y Reino Unido habían declarado la guerra a Alemania, los polacos no pudieron contener el avance alemán. El ejército de Lodz perdió contacto con los ejércitos vecinos, y los tanques alemanes atravesaron la brecha creada en el frente, comenzando el asedio de Varsovia. Mientras, los bombardeos alemanes hostigaban y obligaban a decenas de miles de personas a huir al este para salvar sus vidas, llenando las carreteras y obstaculizando el tráfico militar. Por ello, las fuerzas polacas fueron más ineficientes y perdieron mucha movilidad, lo que hizo que los errores entre sus filas fueran cada vez más y más comunes. El 5 de septiembre, el alto mando polaco, temiendo la caída de Varsovia, decidió trasladarse al sureste de Polonia. Esto resultó ser un lío del copón, ya que los comandantes perdieron contacto con sus principales ejércitos de campaña, y la propia Varsovia entró en pánico ante la noticia. Eso sí, tras la partida del alto mando, el alcalde de Varsovia, Stefan Starczynski, y el general Valerian Zurma reunieron a los defensores de la ciudad, y los ciudadanos voluntarios construyeron barricadas y trincheras, consiguiendo rechazar un primer ataque alemán. Los días 8 y 9 de septiembre, el ejército polaco de Potsdam contraatacó desde el norte, contra el flanco de las fuerzas alemanas que avanzaban hacia el asedio de Varsovia. El avance de la Wehrmacht se detuvo ante el éxito polaco inicial en la batalla de Bzura, la contienda más conocida de la invasión. Sin embargo, y aunque algunas fuerzas lograron escapar a Varsovia, el 13 de septiembre terminó la batalla con la destrucción de las fuerzas polacas. El retraso había permitido a Varsovia ordenar sus defensas, convirtiendo el perímetro de la ciudad en una serie de fuertes improvisados. No obstante, 2 semanas más tarde de la invasión, las pérdidas polacas habían sido enormes y el avance alemán había capturado la mitad del país. Pero contra todo pronóstico y pese a la pasividad de los aliados, a mediados de septiembre las defensas polacas se estaban endureciendo y las pérdidas alemanas comenzaron a aumentar. Parecía que algo podía cambiar aún. Sin embargo, el 17 de septiembre, cualquier rayo de esperanza desapareció para Polonia. Las fuerzas del Ejército Rojo acababan de cruzar la frontera oriental por orden de Stalin, y como cabía de esperar, resulta que prácticamente todas las tropas estaban en el frente occidental, y solo unas pocas unidades del Cuerpo de Defensa Fronteriza, con la ayuda de voluntarios locales, se interpusieron en el camino del Ejército Rojo. Y es posible que algunos os preguntéis,
¿Por qué Francia y Reino Unido no declararon la guerra a la Unión Soviética por invadir a Polonia como hicieron con Alemania? Es una buena pregunta, pero seguramente todo venga de que los aliados no eran lo suficientemente fuertes para hacer frente a la vez a la Unión Soviética y a Alemania. Convirtiendo las defensas polacas en un absoluto infierno mediante la apertura de un segundo frente, los rusos llevaron a Polonia definitivamente al jaque mate. La defensa polaca no aguantó la resistencia en dos frentes a la vez, y un día más tarde tanto el presidente polaco como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas polacas huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, tras un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad, y las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Aun con estas, Polonia nunca se rindió oficialmente a los alemanes y como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un ejército de resistencia en el exilio que ayudó con fuerzas militares al esfuerzo aliado durante el resto de la guerra. Varsovia no fue liberada hasta el 17 de enero de 1945. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos bloques que lucharían a muerte, por un lado las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón, y por otro los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y sobre todo por la Unión Soviética, a la que no le quedó más remedio que pactar con los aliados para contrarrestar el avance de las potencias del eje. El origen de la Segunda Guerra Mundial se remonta al final de la Primera. Los países victoriosos imponen el Tratado de Versalles a los países perdedores. Este tratado humilla a Alemania y la condena a una gran crisis en la que la población se radicaliza contra las potencias extranjeras. Entre toda esta población cabreada y radicalizada aparece un líder, Adolf Hitler, que pronto toma las riendas del gobierno alemán, primero ganando las elecciones y luego estableciendo un régimen dictatorial. Hitler incumple el Tratado de Versalles, iniciando una etapa de expansionismo y rearme, acabando con todo aquel que se oponga a su persona. De esta forma, desafiando a las potencias democráticas, especialmente a Inglaterra y Francia, Alemania invade Austria y Checoslovaquia. Su próximo objetivo es acabar con la humillación del corredor de Danzig, perteneciente a Polonia, que separa en dos partes el territorio alemán. La posición alemana es clara: Danzig o la guerra. La respuesta de las potencias democráticas fue clara: la guerra. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia. Francia e Inglaterra le dan a Hitler 2 días para retirarse. El plazo se cumplió. Alemania no se retiró, así que Inglaterra, Francia y la mayoría de países de la Commonwealth le declaran inmediatamente la guerra a Alemania, originándose la Segunda Guerra Mundial. En un principio, la Wehrmacht, es decir, el ejército regular alemán, no estaba siendo muy efectivo, pero Alemania tenía un as en la manga. Antes del ataque a Polonia, Alemania había firmado el pacto de Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Sí, sé lo que estáis pensando, ¿qué unión más rara? Pues bien, este pacto tenía una cláusula secreta que establecía el reparto de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Con los alemanes presionando a los polacos, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética ataca Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo, no pudiendo mantener dos frentes a la vez. Polonia cae en menos de un mes y la Unión Soviética y Alemania se la reparten. Tras la conquista de Polonia apenas existieron movimientos agresivos entre Alemania y Francia e Inglaterra. Sin embargo, la Unión Soviética atacó a Finlandia, temerosa de la buena relación entre dicho país y Alemania, de la cual no se fiaba a pesar de ese pacto de no agresión. La gran superioridad numérica soviética, de hasta 10-1, apenas pudo resquebrajar las defensas finesas, y la llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo. No obstante aquella guerra, Finlandia no la podía ganar, y tras una gran ofensiva soviética que por fin rompió las líneas finesas, aceptó negociar con la Unión Soviética una rendición, por la que se mantenía la independencia de Finlandia a cambio de una serie de territorios. Pero ahora volvamos a Alemania. Alemania se nutría del hierro llegado de Suecia, vital para la construcción de aviones, barcos y vehículos blindados. Para asegurar la ruta del hierro, Alemania decide invadir Dinamarca, que se rinde sin apenas resistencia. Noruega también es invadida, pero lucha aunque no puede resistir el empuje alemán. Además, Noruega era clave ya que sería la base alemana desde la cual atacar el Ártico y el Mar Báltico. Por su parte, las potencias democráticas se mantenían a la espera. Tan solo un tímido ataque francés de intimidación se llevó a cabo durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de mayo de 1940 comienzan las hostilidades. Preparándose para atacar Francia, Hitler decide pasar a la acción y tomar Bélgica y los Países Bajos, cayendo ambos países muy rápidamente. Francia había construido una gran línea defensiva impenetrable que guardaba su frontera llamada la línea Maginot. Por ello, era previsible que Alemania
Alemania atacase Francia a través de Bélgica, creyendo que ningún ataque podría atravesar el bosque de las Ardenas situado entre la línea Maginot y la zona por la que los aliados pensaban que atacaría Alemania. Pero Francia se equivocó, y el ejército anglo-francés que defendía la entrada por Bélgica fue embolsado en un movimiento de pinza gracias a una nueva estrategia alemana llamada la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. La Guerra Relámpago consistía en aprovechar la rapidez y movilidad de los tanques alemanes. Hitler cometió un error fatal al mandar a sus soldados reorganizarse en vez de aniquilar al ejército embolsado que esperaba ser evacuado en las playas de Dunkerque. A pesar de que la Luftwaffe, aviación alemana, bombardeó dicha evacuación, la mayor parte de los soldados llegaron a Inglaterra, eso sí, dejando en las playas de Dunkerque un gran botín. Tras esta acción, la conquista de Francia fue prácticamente inmediata, y más aún cuando Italia se unió a la guerra del lado de Alemania, atacando a Francia por el sur. Francia se rindió el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy. Tras la caída de Francia le tocaba el turno a Inglaterra. Hitler, envalentonado por la caída del país galo y por la ciega confianza en la Luftwaffe liderada por Hermann Göring, decidió llevar a cabo una serie de operaciones aéreas contra Inglaterra, acabando con sus aeropuertos, fábricas y puertos, lo que se conocería como la Batalla de Inglaterra, una de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Además, estableció por mar un bloqueo de la isla con cientos de submarinos llamados U-Boat, que hundía cualquier barco que se acercase a la isla. Es entonces cuando los ingleses, que estaban al borde del colapso, deciden hacer un pequeño bombardeo sobre Berlín. Hitler, furioso por el bombardeo en la capital del Tercer Reich, ordenó cambiar de táctica comenzando a bombardear ciudades inglesas, consiguiendo paradójicamente salvar a Inglaterra, puesto que la RAF, las fuerzas aéreas inglesas, tuvieron el tiempo justo para reorganizarse. Tras casi un año luchando prácticamente sola, la RAF consigue imponerse en el cielo. La conquista de Inglaterra ha de posponerse indefinidamente, siendo este el primer revés para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1940, las tropas italianas en Libia atacan Egipto en manos inglesas, pero son derrotadas. Lo mismo ocurre en el intento italiano de conquistar Grecia. Alemania envía las fuerzas que se conocerán como los Afrika Korps a Libia a combatir, a su mando el zorro del desierto, Erwin Rommel. Alemania invade también Yugoslavia y después Grecia con la ayuda de Bulgaria, donde los italianos estaban teniendo grandes problemas. Ambos países caen completamente y son conquistados en apenas un mes. Para conseguir recursos para volver a atacar a Inglaterra, Alemania decide atacar por fin a la Unión Soviética, aunque más tarde de lo que le habría gustado por culpa de las campañas de Grecia y Yugoslavia. La Operación Barbarroja, como así se llamó al ataque, sería una de las mayores operaciones militares de la historia y otra de las claves de la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que 3 millones de hombres venidos de Alemania, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Croacia e incluso España, que aportaría un poco más tarde la llamada División Azul. La operación constaba de 3 grupos de ejércitos. El norte conquistaría Leningrado, el centro Moscú y el del sur Kiev. Tras la batalla de Kiev, el grupo de ejércitos sur consiguió su objetivo. El norte llegó a Leningrado, pero esta vez, en vez de conquistarla, Alemania decidió comenzar el sitio de Leningrado, el mayor y más mortífero de la historia. El grupo de ejércitos centro es rechazado a las puertas de Moscú. El invierno jugó un papel importantísimo, ya que el ejército alemán no contaba con equipos y material contra el frío. Además, la firma de un tratado de no agresión entre Japón y la Unión Soviética permitió a Stalin traer sus divisiones siberianas que guardaban el este de la Unión Soviética. Por su parte, Japón sufrió un embargo de petróleo y la exigencia de retirada de sus tropas en China por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Pero Japón, desoyendo dichas exigencias, se preparó para la guerra. Japón entraría en la Segunda Guerra Mundial por todo lo alto el 7 de diciembre de 1941, a través de un gran ataque aéreo contra la base americana de Pearl Harbor, que se saldó con un rotundo éxito. Junto con ese ataque se lanzaron otros simultáneos a varios puntos del sudeste asiático, todos ellos saldados con un gran éxito. Hitler, creyendo que la entrada de Japón en la guerra podría ayudarle en el frente ruso, declaró la guerra a los Estados Unidos, la cual hizo lo propio con Japón y Alemania. Ahora sí que sí, el conflicto es completamente mundial. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, el mundo estaba en llamas y las potencias del eje avanzaban en Rusia, en el norte de África, en el Océano Pacífico y los submarinos alemanes dominaban el Atlántico. Las cosas no pintaban bien para el bando aliado que se creó oficialmente el 1 de enero de 1942. Sin embargo, en noviembre de 1942 llegaría el gran golpe de suerte para el bando aliado. Un submarino alemán capturado mantenía intacta su máquina Enigma, encargada de descifrar los mensajes alemanes encriptados.
Gracias al estudio de esta máquina, los aliados pudieron conocer en todo momento los movimientos de las tropas germanas. Poco antes, en junio de 1942, los japoneses habían sufrido un duro golpe en la batalla de Midway, donde 4 de sus portaaviones fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses en pocos minutos. Asimismo, el 7 de agosto comenzó la batalla de Guadalcanal, que duraría 6 meses y en el que las tropas americanas y australianas vencerían en tierra a las hordas japonesas. Con estas 2 batallas, el bando aliado frenaba definitivamente el avance japonés en el Pacífico. Al fin, una buena noticia para los aliados. Mientras, en Europa, Hitler planea una gran ofensiva. Alemania necesita petróleo y planea un gran movimiento de pinza con el grupo de ejércitos sur del frente ruso y los Afrika Korps, con el fin de capturar completamente la región del Cáucaso rica en recursos petrolíferos. Para ello, el grupo de ejércitos sur del frente ruso se divide en 2. Una parte atravesará el Cáucaso, mientras otra ataca la gran ciudad que guarda el río Volga, la ciudad de Stalin, Stalingrado. La batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, comienza el 23 de agosto de 1942. Por su parte, los Afrika Korps avanzan por Egipto hacia el Cáucaso, cuando son detenidos por las tropas aliadas en la batalla del Alamein, en noviembre de 1942, en el que los Afrika Korps, inferiores en número, son derrotados y obligados a replegarse a Libia. Esta victoria hace que los aliados 5 días después invadan Argelia y Marruecos, en manos de la Francia de Vichy. Ya sabéis, el gobierno títere que Hitler puso en Francia. Con esto abrían un nuevo frente en África. Así que los Afrika Korps se ven obligados a volver a retirarse a Túnez, en represalia por la pasividad de las tropas de la Francia de Vichy, y para asegurar la costa sur de Francia, Hitler decide invadir el territorio europeo de la Francia de Vichy, anexionando la Alemania. En Stalingrado la cosa no pinta mucho mejor para Alemania. La ciudad en ruinas se ha convertido en una auténtica ratonera en la que no hacen más que morir miles y miles de hombres diariamente. La Wehrmacht controla el 90% de la ciudad, pero Zhukov, un gran general soviético, prepara un movimiento de pinza con un ejército que ha reunido en secreto y que logra sitiar a todo el 6º ejército alemán y al 4º ejército panzer. Las defensas alemanas son traspasadas en los flancos, donde estaban situadas tropas rumanas, húngaras e italianas, mal entrenadas y peor equipadas. En total, cerca de 600.000 alemanes son cercados, y Paulus, su general, se rinde el 3 de febrero de 1943. Alemania tiene que pasar a la defensiva y retirar sus tropas del Cáucaso, siendo este el verdadero punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. En Varsovia, el gueto judío se levanta en armas y tras 4 semanas de intensos combates, las fuerzas alemanas aplastan el levantamiento reduciendo el gueto a cenizas. El 13 de mayo de 1943, los aliados entran en Túnez, haciendo 250.000 prisioneros italianos y alemanes, dejando África limpia de fuerzas del eje. Mientras tanto, en el verano de 1943, los alemanes han restablecido el frente y planean una gran contraofensiva con un objetivo: Kursk. Comienza así la batalla de Kursk, la batalla más grande de tanques de la historia, en la que se da un empate técnico y un gran baño de sangre. Acto seguido, los aliados desembarcan en Sicilia, tomándola en apenas un mes. El régimen de Mussolini se colapsa y este es arrestado, lo que hace que Hitler dé por terminada la batalla de Kursk y decida invadir a sus aliados italianos para asegurar la defensa de la Italia continental. Para ello, Alemania prepara la línea Gustav. La línea Gustav resiste implacable, pero los aliados consiguen romperla en la batalla de Monte Cassino. Más tarde, por cierto, Mussolini será ahorcado. En enero de 1944, por fin las fuerzas del Ejército Rojo, que habían reanudado su avance tras la batalla de Kursk, levantaron el sitio de Leningrado e iniciaron un avance lento pero imparable hacia Berlín. Para acelerar el fin de la guerra y quitar presión a la Unión Soviética, los aliados decidieron llevar a cabo el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia, y que también supuso una batalla de inteligencia, con ejércitos falsos, tanques hinchables, espías y un largo etcétera. La operación se saldó con un rotundo éxito y desbordó las defensas alemanas. Francia cayó rápido, siendo París liberada por los españoles de la 9, formada por voluntarios republicanos. Poco después, la Unión Soviética lanzó la Operación Bagration con 2,5 millones de hombres con el fin de liberar todo Bielorrusia. Los aliados alemanes fueron cayendo poco a poco, excepto Japón y Hungría. Alemania lanzó en diciembre de 1944 una última y desesperada ofensiva con el objetivo de tomar Amberes. Este duelo se conocerá como la Batalla de las Ardenas, que pese al éxito inicial alemán, pronto se fue inclinando hacia el lado aliado. Alemania había gastado gran parte de sus últimas reservas en este ataque, y ya nada podía evitar la caída de Hitler.
En el este, Varsovia fue liberada el 17 de enero, y el Ejército Rojo marchaba imparable hacia Berlín. Días más tarde, el 27 de enero de 1945, Auschwitz es liberado por los soviéticos. Auschwitz era el mayor campo de exterminio alemán, siendo el máximo exponente de una inmensa red de campos de exterminio, trabajo y concentración, en los que se calcula que murieron 11 millones de personas por motivos de raza, políticos, étnicos, religiosos o de otra índole. En el Pacífico, Estados Unidos también avanzaba poco a poco hacia Japón. El 26 de marzo de 1945, Estados Unidos toma por completo la isla de Iwo Jima, siendo esta batalla una de las mayores demostraciones de resistencia por parte de los japoneses en todo el conflicto. Berlín estaba defendida por niños, mujeres, veteranos de la Primera Guerra Mundial y miembros fanáticos de las SS. Durante la batalla de Berlín, la ciudad resistió bastante dado su estado, pero su caída era inevitable. Hitler, desesperado, se suicidó junto a su flamante mujer, Eva Braun, el 30 de abril de 1945. Pocos días más tarde, el mariscal Keitel firmó la rendición de Alemania. La batalla de Berlín y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial en Europa había acabado. En la batalla de Okinawa, las desesperadas tropas japonesas hicieron ver a los aliados que su victoria sería cara, en especial los kamikazes japoneses que se suicidaban estrellando sus aviones contra los barcos americanos. Por esto, el gobierno de Estados Unidos decidió comenzar una gran campaña de bombardeos contra objetivos militares y población civil japonesa. Esta campaña llegó a su culmen cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares en 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, la Unión Soviética atacó con éxito a las tropas japonesas que estaban cerca de sus dominios. Tras ello, Japón se rindió. Ahora sí, el 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba completamente finalizada. ¡Sorpresa! Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Los germanos, que dominaron el conflicto hasta 1942, se acabaron derritiendo como un azucarillo ante el gran empuje de los aliados. Pero más allá de los fracasos en el Alamein, en Moscú, en Kursk o en Stalingrado, ¿por qué los aliados dieron la vuelta a la tortilla? ¿En qué falló el alto mando alemán? Y lo más importante, ¿pudo Alemania ganar la guerra? Bueno, pues vamos a ver las 5 claves que responden a estas preguntas, pero antes decirte que si quieres saber cómo Alemania, con Hitler a la cabeza, pasó de estar arruinada tras el desastre de la Primera Guerra Mundial a ser una de las mayores potencias mundiales en apenas 6 años, os dejo un vídeo de mi canal de economía Memorias de Tiburón, en el que te lo cuento con todo detalle. Así que nada, suscríbete si no lo estás para verlo luego y os dejo el link en la descripción. Y ya sin más dilación vamos con las 5 claves que hicieron a Alemania perder la guerra. 1. La acumulación de frentes. Desde que Hitler llegara al poder, el gobierno alemán tenía una obsesión en la cabeza. No solo necesitaba optimizar la raza de su pueblo, sino que además de mejores alemanes, necesitaba más alemanes. Por ello, Alemania llevó a cabo importantísimos programas de natalidad con grandes ayudas a las familias que tenían hijos. En los años 30 la superioridad numérica todavía era un factor importantísimo en los conflictos militares, mucho más de lo que es a día de hoy, donde el desarrollo tecnológico tiene un papel mucho más predominante. A partir de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja y la picadora de carne se puso a toda máquina, Alemania se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se había metido en demasiados fregados y sus divisiones apenas daban abasto para cubrir todos los frentes y continuar con sus ofensivas. Y es que sí, Alemania se había metido en demasiados problemas. Cuando Alemania inicia la guerra contra la Unión Soviética, creando el que será el mayor frente de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no habían sido capaces de doblegar a Reino Unido en la batalla de Inglaterra. Esto no era solo muy importante por los recursos que Alemania tuvo que derivar a la propia batalla de Inglaterra, sino que la no rendición de Reino Unido ocupaba también a cientos de miles de hombres en otras operaciones indirectas. Me explico. Alemania tuvo que destinar a al menos 800.000 soldados para defender Noruega de posibles desembarcos aliados. A su vez, Alemania también había ocupado el norte de Francia y su costa atlántica para defender la costa de posibles incursiones aliadas. Pero esa no era la única razón de la presencia militar alemana en Francia. También en Francia estaban las grandes bases de submarinos alemanes que operaban en el Atlántico, intentando bloquear cualquier ayuda externa que tuviese Gran Bretaña como destino. Además de Noruega, Inglaterra, Francia, el Atlántico y la Gran Unión Soviética, Alemania tenía otro frente abierto en el norte de África, donde el Afrika Korps se desangraba luchando contra los aliados. Principalmente
principalmente británicos, australianos y neozelandeses que defendían con uñas y dientes el canal de Suez. Pero es que aún hay más. Cuando Alemania firma su sentencia de muerte es el 11 de diciembre de 1941, 4 días después de Pearl Harbor. Japón y Estados Unidos se habían declarado la guerra, y en un movimiento diplomático lamentable, los alemanes declaran la guerra a Estados Unidos, con la esperanza de que Japón les ayudase en el frente ruso atacando a la Unión Soviética por el este, algo que finalmente nunca ocurrió. De esta forma, la superioridad numérica y económica de los aliados resultó ser completamente determinante. Alemania había acumulado demasiados frentes y enemigos como para salir victoriosa. 2. No implantar una verdadera economía de guerra hasta 1944. Al contrario de lo que se suele creer, Alemania no se implicó ni implicó mayoritariamente a su población civil en la guerra hasta nada más y nada menos que el año 1944. Hitler había tomado buena nota de lo acontecido en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, donde la población se alzó contra su propio gobierno por las penurias que la Gran Guerra estaba causando entre la población civil. Por ello, Hitler tenía mucho miedo a trasladar a la población civil las consecuencias económicas de la guerra, temeroso de una posible revolución interna. Es por esto que a finales de 1942 en Alemania se vivía bastante bien, con una falsa apariencia de normalidad, salvo por los millones de soldados que habían sido enviados al frente, claro. Sin embargo, el resto apenas habían sufrido privaciones de ningún tipo. Ni siquiera las mujeres habían sido incorporadas masivamente a las fábricas para sustituir a los hombres que marcharon al frente. Por el mismo motivo, el gobierno alemán también rechazó subir los impuestos a los ciudadanos alemanes. De hecho, en Alemania la tasa impositiva máxima en 1941 fue del 13,7%, frente al 23,7% del Reino Unido. Por todo ello, mientras los soviéticos ponían toda la carne en el asador en la campaña de 1941, poniendo a todos los elementos del país al servicio de la guerra, Alemania aguardaba tranquilamente. Os pongo un ejemplo. En 1941, Alemania produjo la ridícula cifra de 2.900 tanques, una cantidad que ascendió a 17.300 en 1944. Pero para entonces todo estaba perdido. El cambio de mentalidad se produjo en 1942, cuando Albert Speer se convierte en el ministro de Armamento, y los resultados no se vieron hasta 1944. Si Alemania hubiese adoptado la economía de guerra en 1939, seguramente otro gallo les habría cantado, y hubiesen podido iniciar la conquista de la Unión Soviética con otros medios mucho más mecanizados, ya que la mayor parte de la Wehrmacht se movía con transportes de tracción animal. Y nos vamos al punto 3, los aliados de Alemania. Otro gran problema alemán que duró casi toda la guerra fue la efectividad de sus aliados. De Japón ni hablo, porque los japoneses directamente ni se involucraron en nada que tuviese que ver con Alemania, hasta el punto de que llegaron a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, lo que permitió a Stalin mandar sus divisiones siberianas a defender Moscú y evitar su caída. Otros aliados menores, como los rumanos o búlgaros, no tuvieron una gran trascendencia en el conflicto. Quizás finlandeses y húngaros fueron los únicos que desempeñaron un buen papel en combate, especialmente los finlandeses en la guerra de invierno contra la Unión Soviética, y eso que no eran aliados oficiales. El problema real de los alemanes tiene un nombre propio: Italia. Benito Mussolini era el típico flipado al que le encantaba la parafernalia militar y la disciplina, pero que ni pensaba como un militar ni tenía una gran formación militar. De hecho, de joven llegó a huir de Italia para librarse del servicio militar obligatorio, así que imaginaros. El caso es que cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, sus fuerzas armadas eran un verdadero desastre. Por poner varios ejemplos, ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra no habían hecho apenas preparativos para la contienda, ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión que cuando entraron en la guerra, muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Aún así, Mussolini quería demostrar a Hitler que era todo un hombretón y comenzó a llevar a cabo operaciones militares en Libia y Grecia. Obviamente a Alemania no le quedó más remedio que ayudar a los italianos en ambas, ya que las campañas estaban siendo un absoluto desastre. De hecho, la campaña de Grecia fue la que retrasó irremediablemente el inicio de la Operación Barbarroja, un retraso que los alemanes pagarán muy caro. Y vamos con la 4, la falta de materias primas. El petróleo fue una de las grandes claves del conflicto. El petróleo era lo que permitía crear combustibles para alimentar a la maquinaria de guerra de cada país. Artillería autopropulsada, carros de combate, camiones logísticos, barcos de guerra, submarinos, motocicletas, aviones de combate, bombarderos, absolutamente todo necesitaba combustible. El problema es que Alemania no tenía petróleo y Reino Unido bloqueaba la entrada de cualquier materia prima por mar a Alemania.
Los alemanes dependían en gran medida de los campos petrolíferos rumanos, y Hitler temía mucho este punto débil. Por ello, en 1942 Alemania lanzó una gran operación para hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso en manos de la Unión Soviética, una operación que será un auténtico desastre y que conducirá a las fuerzas alemanas a ser derrotadas en la famosa batalla de Stalingrado. Es cierto que los alemanes fueron capaces de desarrollar una gran industria que fabricaba combustible sintético, pero aún así la falta de petróleo causó grandes estragos, como la derrota de los Afrika Korps de Erwin Rommel. Para que os hagáis una idea, Alemania producía aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo al año, más cerca de 31 millones en combustible sintético. Bien, pues solo la Unión Soviética producía más de 240 millones de barriles de petróleo en 1941. Pero si esto os parece una barbaridad, esperad porque Estados Unidos tardaba 10 días en producir todo el combustible que Alemania producía en un solo año. Una auténtica barbaridad. Y vamos con la última clave, la parafernalia racial. Lo de que los alemanes se lo tenían muy creído les salió bastante caro. Como vimos anteriormente, tenían un gran problema, eran pocos. Sin embargo, el destino les dio una oportunidad. En los primeros compases de la Operación Barbarroja, los alemanes conquistaron el territorio habitado por pueblos periféricos de la Unión Soviética, es decir, pueblos que no eran rusos, y que veían al gobierno de Stalin como sus opresores. Pues bien, en vez de adoptar políticamente a estos pueblos anticomunistas, se despreció este apoyo, ya que Alemania creía que podía ganar la guerra contra la Unión Soviética prácticamente sin ayuda en 1941. Este sentimiento anticomunista era especialmente importante en Ucrania, donde sus ciudadanos acababan de sufrir terribles hambrunas que se llevaron millones de vidas por delante por culpa del intervencionismo de Stalin. Sin embargo, el alto mando alemán fue tajante, ni una boca innecesaria que alimentar. Así que las políticas alemanas en estos territorios ocupados enseguida pusieron a la población local en contra de Alemania, impulsando la formación de guerrillas partisanas y dificultando aún más las cosas a los alemanes. Pero este no fue el único problema de las políticas raciales alemanas. Es cierto que gran parte del esfuerzo bélico se financió con las fortunas confiscadas a los judíos, pero también es verdad que muchas de las grandes mentes de la Alemania de la época eran judías, personas que o bien fueron encarceladas o bien huyeron del país y comenzaron a colaborar para otras potencias. Y no hablamos de gente cualquiera, hablamos de algunas de las mayores personalidades que ha dado la ciencia en su historia, como el propio Albert Einstein. Y bueno, así es como Alemania perdió la guerra, una guerra que ya en 1942 era imposible de ganar. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Hay alguna otra clave que hiciese a Alemania perder la guerra? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.